i al mateix temps una pregunta clara. Una pregunta clara i una data concreta. I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules? Sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación, con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Y una segunda cuestión, creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida. Me parece que es una manera bastante notable de hacer el ridículo, porque tanto reivindicar los nacionalistas e independentistas catalanes el derecho a decidir y son incapaces de decidir el texto de una pregunta. Y tienen que hacer dos, porque son incapaces incluso de decidir el texto de una pregunta. Es una cosa que verdaderamente, si no fuera por lo que hay detrás y por lo que se pretende, sería una manifestación de ridículo espantosa. La consulta no se celebrará, y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y cuya disposición nos corresponde a todos los españoles. Una consulta de esas características es radicalmente inconstitucional porque quien puede decir sobre esa cuestión es solo y exclusivamente el pueblo español en su conjunto. Que no va a haber ninguna consulta ilegal. El Partido Popular, el Gobierno de España y Mariano Rajoy van a garantizar la tranquilidad a todos los catalanes y a todos los españoles de que no se va a realizar una consulta que es ilegal. Hay pregunta, hay fecha, pero no habrá consulta. Creo que hubiese sido un desastre, hubiese sido dar la razón a Aznar cuando dijo que antes se rompería Cataluña que España, si no hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo común entre todas las fuerzas políticas que estamos a favor de que se celebre la consulta en el contenido de la misma. La separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado no sería neutral en cuanto a respecto a los tratados europeos. La Unión Europea se ha establecido por una serie de tratados entre los Estados miembros. Los tratados se aplican a los Estados miembros. Si una parte del territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se convierte en un Estado nuevo independiente, los tratados ya no se les aplicarán a ese territorio. En otras palabras, un Estado nuevo independiente, a causa de su independencia, sería un tercer país respecto a la Unión Europea y los tratados, desde el mismo día de la independencia, ya no se aplicarían en ese territorio. Pues desde la sociedad civil catalana hay muchos catalanes que nos sentimos apesadumbrados, tristes y lamentamos que con el dinero de toda la ciudadanía se dedique a campañas de recelo, a simposios que no están basados en el rigor y en el hecho histórico, sino desde un sesgo político hacer un revoltijo a la historia que todos hemos vivido. Si algo tenemos claro a lo largo de nuestra historia es que ha padecido toda España cualquier problema que se ha creado. No es solo Cataluña la que ha tenido problemas, lo ha tenido la Comunidad Valenciana, lo ha tenido Andalucía. Un objetivo político claro: vestir el santo del proceso separatista, que no lleva a ningún sitio, pero que al menos lo intentan. Se están gastando el dinero que no tienen en cosas de estas, en embajadas, en televisiones y en todo, y la ciudadanía lo estamos pasando fatal, porque la sanidad está hecha un desastre. Las farmacias, ahora mismo en Barcelona hay medicamentos que no los tienen porque ya no les fían i siguen sin cobrar les farmàcies. Tinc la convicció que aquest és un simposi que pot ser una aportació útil perquè no té cap pretensió d'imposar res. Cap.
perquè s'està fent des del rigor acadèmic i perquè les persones que hi participen en són una garantia en aquest sentit del que us dic. Enfrentar a los españoles entre sí, hacer pensar que lo que ha sido una historia de convivencia, de prosperidad, de libertades, especialmente en los últimos años, es algo de lo que nos tenemos que arrepentir, es un retroceso intelectual histórico. El título del simposium es absolutamente desafortunado en términos históricos, científicos y en términos políticos. Me parecía una flagrante falsificación de la historia y que ayuda muy poco a mejorar la convivencia entre algunos catalanes y el resto de los españoles. Un simposio extraordinariamente original porque llega a la conclusión que está implícita en el título antes de haber hecho un debate, lo cual es lo menos científico que yo he visto. Bien, yo creo que ciertamente quizás hubiera sido más interesante poner un interrogante al final, que fuera una pregunta, para que luego los historiadores pudieran sacar conclusiones. Sí que es cierto que es lamentable que la anécdota se coma la categoría que ha existido por parte del Estado español para con las otras naciones que conforman el actual Estado español. Ha existido secularmente una beligerancia. Yo mismo, si no hubiera tenido que aprender la lengua catalana a los 19 años, si no hubiera existido una voluntad de prohibir y finiquitar la lengua catalana. Yo creo que ha llegado el momento de decir basta ya a las mentiras de Convergencia y Unió y del independentismo catalán, basta ya a la manipulación de la historia y basta ya a que nos quieran dividir y nos quieran separar. No, el simposium es un despropósito, el propio título, es decir, prejuzgar ese título de España contra Cataluña, etcétera. Yo creo que esas cosas hay que dejarlas a los historiadores, que estudien, que divulguen y sobre todo desde el ámbito político, desde las instituciones, lo que hay que hacer y sobre todo ahora es explorar caminos para solucionar los problemas que hoy están en la sociedad. Las Vegas ha puesto encima de la mesa nuevas condiciones para su inversión, de naturaleza fiscal, de restricción de entrada de nuevos operadores en el mercado y de blindaje jurídico de esa inversión que no tiene encaje jurídico ni en el derecho español ni en el derecho comunitario. Por eso el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Comisión Europea, a través de la comisaría dirigida por Joaquín Almunia, de acuerdo con un dictamen oficial redactado por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, han coincidido en el rechazo de estas últimas condiciones exigidas por Las Vegas para su inversión en Madrid, que eran consideradas innegociables por la compañía, pero que no pueden ser asumidas por ninguna de las tres administraciones o gobiernos, por llamarlo de alguna manera. Desde luego el Gobierno tiene la responsabilidad de atraer a España la inversión extranjera la mayor que sea posible, especialmente la que genere empleo, pero también tiene la obligación de preservar los intereses generales de todos los españoles y que, por tanto, las decisiones no responden al interés de los accionistas de las compañías, que son muy lícitos, pero nosotros también tenemos que velar por el interés general. Como esas condiciones no eran asumibles para los tres gobiernos que están implicados, pues no se puede someter a esa negociación. Asumir un blindaje jurídico respecto de cambios normativos no es posible. Primero porque las Cortes son soberanas, primero porque las mayorías cambian. Asumir una indemnización por un cambio normativo futuro no existe en nuestro derecho, yo no lo he visto nunca. Su lucha fue vuestra lucha, su triunfo, vuestra dignidad y vuestra esperanza, y vuestra libertad. Vuestra democracia es su mejor legado. Hay muchos líderes que claman solidaridad con la lucha de Madiba por la libertad, pero que no toleran la de su propio pueblo. Sobre todo una referencia humana y política de enorme talla. Yo creo que ha sido un hombre querido y respetado en todo el mundo y ha sido sin duda uno de los grandes hombres
que marcan el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Hoy aquí, Mandela era sinónimo de dignidad humana. Mandela era un hombre libre, incluso aunque pasó buena parte de su vida, nada menos que 27 años en la cárcel. Y Mandela era un hombre, sobre todo, que en una situación muy complicada, en un país entonces muy difícil, apostó por la concordia. Creo que deja un legado muy difícil de superar, pero sí deja un camino por el que creo que este país y muchos otros deberían transitar en el futuro. On behalf of the President, I welcome all of you who have traveled from all corners of the world. I also extend warm words of welcome to our friends from all over the world, and let us give Nelson Mandela's friends. La organización es la expresión colectiva de esos valores, de esos compromisos, y no debemos permitir que deslegitimen a toda la Unión General de Trabajadores. Habrá cosas que se habrán hecho mal, cosas que por lo tanto hay que corregir, pero no se puede poner en tela de juicio a toda una organización como la Unión General de Trabajadores, que tiene las raíces muy sanas. Y que ha gobernado también, digámoslo claro, desde el minuto 1 contra los sindicatos, porque la primera medida del gobierno de Rajoy fue la reforma laboral, y la reforma laboral pretendía abaratar el despido, claro que sí. Pretendía rebajar salarios, y lo ha conseguido, lamentablemente, en este país, claro que sí. Pero pretendía también deslegitimar a los sindicatos de este país, que sufren una campaña de acoso y derribo. Y el Partido Socialista no va a consentir la campaña de acoso y derribo a los sindicatos de la derecha en este país. Claro que no. Si fuera cierto, o sea, que no es cierto, que se hubieran borrado ficheros, aquí hay una cuestión muy simple. ¿Dónde están las copias de seguridad? Porque evidentemente un servidor y un programa que ha costado, según ponía la prensa, 300.000 euros, me imagino que alguien haría copia de seguridad. Facilitar la documentación que precisa la Junta porque se han borrado los ficheros, pero ¿y las copias de seguridad y la documentación en papel? Es absurdo el planteamiento que ellos han hecho. El área de administración de la UGT, evidentemente, es un área muy compleja donde existen diferentes departamentos que no tienen nexo de unión uno con otro. Pero mire, lo que sí le puedo asegurar es que ningún trabajador hace las cosas porque sí. Y lo que sí le puedo asegurar es que la estructura de la organización es lo suficientemente piramidal para que no se mueva una sola hoja sin conocimiento del secretario general. Yo lo creo, sinceramente, hay una estrategia de desacreditar a los sindicatos, que forma parte ya desde hace tiempo también de campañas de descrédito por parte de algunos sectores, una estrategia de la peor derecha thatcheriana de querer acabar con los sindicatos, con el valor que tienen, en fin, en una campaña feroz de ataque a lo público. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ha llegado el día nunca esperado, el menos deseado, aquel que provoca que pierda cuando menos un ventrículo de mi hoy maltrecho corazón. El peor momento de mi vida es este. Ahora mismo, el que estoy padeciendo, el que estoy sufriendo. Lo que quede por venir, ahí estará. Es evidente que yo soy un luchador y asumiré la culpa que me venga como ciudadano español que soy y afrontaré las consecuencias que esa culpa tenga. No tenga ninguna duda de que eso seguirá así. Y si tengo que asumir que he sido culpable de la comisión de un delito, lo asumiré y vuelvo a repetir que lo asumiré en su integridad. Capitán, espero que sepa dirigir al grupo hacia sus mayores éxitos como antes lo hicieron Palop, Javi Navarro y Pablo Alfaro. Gritad conmigo: ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva!
Pero he votado a los jugadores españoles porque creo que no han sido reconocidos estos últimos años atrás y tampoco porque no quiero entrar en ninguna guerra Madrid-Barcelona, así de claro.